agradecer la invitación a todo el personal de medicina interna, a Letson obviamente, que es quien nos invita. Y como segundo punto, una pequeña aclaración. No soy hijo del doctor Rafa Valdés, el pediatra. Ojalá hubiera tenido un papá de esa magnitud. No todos tenemos esa suerte, pero, ¿mande? Pero definitivamente siempre es un honor y un gusto estar en un hospital privado de tan prestigio como es el Hospital Ángeles del Pedregal. Eh, el tema de hoy, créame que es de gran valor clínico. Cuando me dijeron, vamos a hablar con medicina interna, créanme que fue fantástica la reacción que yo tuve, dado que este es un tema que el diagnóstico lo tiene y lo debe de hacer un internista. No tanto los nefrólogos, no tanto los hematólogos, pero la realidad es que lo termina siendo el patólogo. Entonces, tenemos un serio problema. El punto es cómo abordar un hallazgo histológico como lo es la microangiopatía trombótica y traducirlo a un contexto clínico, traducirlo a un paciente. Recuerdo que hace muchos años en el instituto contaban la historia el doctor Donato Alarcón cuando le decía al doctor Subirán, me voy a ir a hacer reumatología a la clínica Mayo. ¿Pero por qué? Porque quiero aprender lupus. Y el doctor Subirán le dijo, bueno, es que aquí en México no tenemos lupus. Hoy en día el Hospital de Nutrición, para los que hemos tenido el gusto de estar ahí, pues lo que más hay son pacientes con lupus. Creo que estamos en un punto en donde se empieza a hablar del síndrome urémico hemolítico, no sé si al grado de la magnitud del lupus, pero sí al grado de que se requiere mucha certeza clínica, se requiere mucho ojo clínico. Vamos a comenzar con un caso clínico real, un caso clínico verídico. A lo largo de unos 10 años he tenido la fortuna de toparme con al menos 5 casos de síndrome urémico hemolítico y le pongo el apellido. El apellido es atípico. El apellido es atípico. Se trata de un hombre de 27 años que llega al servicio de urgencias por un cuadro de dolor abdominal, tiene diarrea, ha tenido algunas 10 evacuaciones en las últimas 16 horas. Llama la atención que está hipertenso, un poco con febrícula, anémico, leucocitosis, una ligera trombocitopenia. Aquí ya nos empieza a despertar que además de una diarrea hay una cuestión hematológica y esto francamente urémico. Un paciente que previamente era sano, un paciente cuyo antecedente de enfermedad renal era nulo. Y esto en los laboratorios una deshidrogenasa láctica elevada. En ese contexto se hizo el abordaje clínico y estábamos ante el escenario de un paciente que había tenido una diarrea aguda, con un dolor abdominal, con anemia, leucocitosis, una ligera trombocitopenia y franca insuficiencia renal. En el abordaje diagnóstico, pues se le hizo un coprológico, el cual fue negativo. Se le pidió una toxina chija ante el escenario de una probable enterocolitis enterotoxigénica. El abordaje de la anemia y de la DHL mostró que el paciente estaba hemolizando y había datos de esquistocitos en el frotis de sangre periférico. Como buenos nefrólogos, hicimos un ultrasonido renal y lo que más nos llamó la atención es que no era una falla renal crónica. Las siluetas renales eran realmente de apariencia normal. En este contexto, más bien estábamos ante una falla renal aguda de origen incierto. Como buen nefrólogo, inmediatamente hicimos una biopsia renal y aparece este hallazgo que nos debe siempre de alertar. Microangiopatía trombótica. ¿Qué estamos viendo aquí? Un vaso microvascular que tiene un engrosamiento, datos de depósitos, trombos
francamente evidentes y una hialinosis y datos de lesión a nivel del glomérulo. Una microangiopatía trombótica. En el contexto de un paciente previamente sano, en el contexto de un hombre que había tenido una simple diarrea y en el contexto de una anemia hemolítica. Hasta aquí voy a dejar este caso y lo vamos a retomar más adelante, porque es importante hablar, pensar y en algunos casos como yo hasta soñar con Chua. Bueno, básicamente porque se requiere alta sospecha clínica. Hoy en día, y se los voy a tratar de demostrar, no hay una prueba diagnóstica, no hay un dato patognomónico que nos diga, es Chua. No, no, no. Se requiere sospechar, pensar en la patología para hacer el diagnóstico. Pero todos tienen algo en común. Todos los pacientes van a presentar microangiopatía trombótica. En este caso que yo les presento, se los demostré en el riñón, pero puede ser en la piel, una biopsia de piel, puede ser en sistema nervioso central, puede ser en corazón, puede ser en hígado, en cualquier órgano que se tome una biopsia podemos encontrar esto. Y algo bien importante, Chua no es exclusivamente pediátrico, no es exclusivamente niños. Muchos casos, y los casos que yo he visto, han sido en adultos, en adultos. Y ojo, siempre que tengamos diarrea y daño renal, pues lo más común es pensar en una deshidratación, estoy de acuerdo, yo creo que una falla prerrenal por una deshidratación es común, pero cuando vemos escenarios tan dramáticos, y aquí yo subrayo la palabra, dramático, un escenario en donde se observa a un paciente críticamente enfermo, tenemos que pensar en la posibilidad de Chua. Si hay síntomas neurológicos, no necesariamente va a ser lo que ustedes ya conocen muy bien, púrpura trombocitopénica trombótica. Y les voy a presentar unos algoritmos más adelante en cómo poder hacer la diferencia entre un Chua, un síndrome urémico hemolítico atípico, uno asociado a toxina o una PTT, que hace unos 10 años, 15 años, estos se manejaban como algo indistinto, indisoluble, como algo que fuera lo mismo y no lo es. Bueno, ¿cuándo debemos de sospechar Chua? Cuando tenemos un hallazgo histológico de microangiopatía trombótica. Cuando tenemos anemia hemolítica y que no es inmune. Esto se vuelve todo un reto cuando el paciente cursa con una enfermedad autoinmune como es lupus, porque la primera posibilidad es pensar, ok, a lo mejor en este escenario vamos a tener CUMS positivo, pero no, cuando es un Chua, el CUMS es negativo. Asimismo, esto nos debe de llamar mucho la atención. El Chua es una enfermedad sistémica, no nada más afecta riñón, puede afectar todos los órganos, porque es una enfermedad sistémica. Puede afectar al mismo tiempo corazón, sistema nervioso, riñón, sangre, y entonces tenemos una afección sistémica. Aquí en el Chua, lo importante es esto. La causa, el origen, es una alteración en la cascada del complemento, como se los voy a mostrar más adelante. Y esto es lo que permite diferenciar la fisiopatología de estas tres entidades que se parecen mucho, pero no son lo mismo. Chua, alteración del complemento, PTT, púrpura trombocitopénica, trombótica, que aquí hay una alteración a otro nivel endotelial, que se los voy a señalar más adelante, y la Chua, el síndrome urémico hemolítico asociado a la toxina enterotoxigénica. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos entonces? El síndrome urémico hemolítico asociado a la toxina, ¿qué es lo más común? Sí. Eso es lo primero que debemos de pensar, sí. No me queda la menor duda, es la entidad más común. Es lo que vemos en urgencias, en un paciente que haya comido una
iba a decir ensalada, pero no, que haya comido unas gorditas en la calle y entonces ingirió toxina y entonces desarrolla un síndrome urémico hemolítico. 2, una PTT. Aquí lo que hay es una afección en el endotelio, que es un déficit de Adams 13. El déficit de Adams 13 es la causa fisiopatológica de la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Para qué sirve el Adams 13? Pues para romper el factor de von Willebrand, que es el que hace que haya micro o formación de trombos endoteliales. Son 3 enfermedades que se parecen mucho clínicamente, pero cuyo origen es diferente. Cuando yo hablo de CHUA, hablo de alteración en el sistema de complemento. Y vean ustedes, vamos a repasar esta diapositiva que puede ser a lo mejor un poco cargada, que es la cascada del complemento. Ustedes son expertos en esto. Vean cómo tenemos la ruta clásica, la ruta alternativa y la ruta de lisina, que todo lleva al origen de activar el C3. Activándose el C3, vía C3b, se formará el complejo de ataque de membrana. El complejo de ataque de membrana, el C5 convertasa, que básicamente va a ir a generar lisis tumoral. Si ustedes recuerdan, cuando la cascada del complemento se activa, se genera este complejo de ataque de membrana que no hace más que lesionar las paredes o las membranas celulares para generar la lisis. De tal forma que cuando se activa la cascada del complemento, vamos a tener lisis celular, quimio o anafilotoxina, quimioatrayentes, etc. ¿Cuándo se activa la cascada de complemento? Pues cuando es necesario, cuando tenemos alguna infección, cuando tenemos algún proceso de estrés fisiopatológico, cuando tenemos algo donde se requiera que nuestro cuerpo se defienda. Pertenece a la inmunidad innata. Es nuestra primera barrera de defensa. Pero, ojo, cuando se activa la cascada de complemento, alguien le tiene que decir stop. Alguien le tiene que decir, ya pasó la infección, ya pasó la neumonía, ya pasó la diarrea, ya pasó. Porque si no hay nadie que le diga eso, la cascada de complemento se mantiene activa de manera perpetua. De tal forma que ¿quiénes son esos inhibidores de la cascada de complemento? Pues los inhibidores naturales, el factor H, el factor I y otros inhibidores que juegan un papel en bloquear, en decirle ya, stop, basta, ya pasó el cuadro agudo, ya no es necesario que estés activo. Y ese es el origen de CHUA. Cuando un paciente no tiene alguien que le diga stop, por ejemplo, un factor H con mutaciones, donde el factor H pierde la capacidad de inhibir a la cascada del complemento, entonces la cascada de complemento estará activa, activa y activa. Esta es la causa del CHUA. Pacientes que van a tener una alteración en los inhibidores de la cascada de complemento y entonces la cascada de complemento, una vez que se activa, va a estar activa de manera presente, aunque no sea necesaria. Y ahí viene el problema, porque cuando se van los microbios, ¿qué sigue? El pobre riñón. Pero el complemento tiene que seguir. Empieza a lesionar células endoteliales, empieza a lesionar glóbulos rojos, empieza a lesionar células del páncreas, células del sistema nervioso y empieza a haber una lesión sistémica asociado a la activación de la cascada de complemento. De hecho, esto es lo que vemos. Este es un vaso sanguíneo y vean ustedes cómo cuando se activa el complemento generará la formación de microtrombos por anafilotoxinas
Y entonces estos microtrombos generarán isquemia y daño multiorgánico. Esta activación de la cascada de complemento, cuando yo hablo de microangiopatía trombótica, hablo de esto, de presencia de microtrombos en las células o los vasos endoteliales. Cuando yo hablo de microangiopatía trombótica, estoy hablando de microtrombos que se pueden formar, en el caso, y a mí me interesa, de riñón, en el caso de un internista, sistémico. De tal forma que la manifestación de un Chua, fíjense cómo puede haber datos en el sistema nervioso central. Son pacientes que tienen una encefalopatía, un infarto cerebral agudo, una persona joven, que ustedes digan, oye, pero ¿por qué le dio el EBC? No tenemos una causa, ya le buscamos antifosfolípidos, ya le buscamos un aneurisma, ya le buscamos todo y no hay nada. Señores, en ese momento ustedes tienen que pensar en la probabilidad de estar enfrente de un Chua. Esto es relativamente común, la hemólisis, la afección en sangre, eso de los casos que me ha tocado enfrentarme, todos tienen en común anemia hemolítica no inmunológica, CUMS negativo. Asimismo, esto también es extremadamente común, afección renal. Pero ojo, también hay casos documentados de infartos asociados en gente joven sin tener dislipidemia inherente, sin tener una causa aparente y que se queda como un infarto de origen incierto. Inclusive uno ve que se le hace un cateterismo y no hay placas de ateroma. Entonces, es cuando el punto de decir cuál es el origen, bueno, tenemos que sospechar en una microangiopatía trombótica sistémica. Y aquí viene el punto. Si no pensamos en esto, no vamos a hacer diagnósticos de Chua. No hay una prueba patognomónica, no hay una ADAMS 13 que nos dé un valor, no hay cuerpos antinucleares, no hay antifosfolípidos. Esto requiere ser un diagnóstico por exclusión, por exclusión. ¿A qué voy? Siempre debemos de pensar cuando haya MAT, cuando haya microangiopatía trombótica. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial a fuerza cuando tengamos un Chua de una PTT o una enterotoxigénica. ¿De que es una enfermedad rara? Sí, es una enfermedad rara, pero los casos hay que buscarlos intencionadamente. Esto quizás sea el mensaje, uno de los mensajes más importantes. Chua es el caso típico de paciente grave que está en terapia intensiva, que no responde a nada, que no responde a tratamiento. Mande usted. Sí, adelante. Ahorita vamos para allá. De hecho, traigo unas diapositivas preparadas sobre eso. Y muy importante pregunta, ¿eh? Entonces, siempre tenemos que pensar en la paciente grave que no está respondiendo al tratamiento. Todos alguna vez como internista hemos tenido algún caso de una lúpica en terapia intensiva que tiene neumonía o tuvo neumonía y oh sorpresa, sigue con daño hemolítico, sigue con daño renal, sigue con daño cerebral. Y ya le dieron bolos, ya le dieron rituximab, ya le dieron plasmaféresis y no responde. En ese momento tenemos que sospechar Chua. Bueno, siempre en un gran porcentaje de casos va a haber daño renal, puede haber daño cardiovascular, lo que les mencionaba, cardiomiopatías, paro cardíaco, alteraciones neurológicas, crisis convulsivas que no mejoran a pesar del tratamiento, episodios recurrentes de EBCs a pesar de que no haya un SAF. Y ojo, generalmente estos pacientes se presentan en los pacientes graves.
Había una frase que me decía mi abuela: todo el mundo es de dominio público, al perro más flaco se le cargan las pulgas. Sí, señores, el Chua generalmente va de la mano y va muy de la mano de pacientes que tengan patología grave, pacientes con cáncer, que además esté recibiendo quimioterapia, casos de hipertensión de difícil control, que no, uno de los casos que yo recuerdo muy emblemático, una chica que a pesar de tener 6 antihipertensivos en dosis muy altas, de estarse hemodializando muy bien, su presión no se podía controlar. Ahí tuvimos un diagnóstico de Chua, hipertensión maligna, post-trasplantes, uno de los dos casos que me ha tocado vivirlos, y el asociado al embarazo. La doctora hacía una pregunta ahorita y para lo cual traigo unas diapositivas. Paciente que desarrolla HELP o preeclampsia severa, que no responde a pesar de ya haber nacido el producto y que sigue con anemia hemolítica, tenemos que sospechar la presencia de un Chua en esa paciente. Otro de los casos que tuve es una chica joven que todo se desencadenó después de su primer embarazo. En el primer trimestre tuvo un aborto y a partir de ahí daño renal, anemia hemolítica, y fue como llegamos a un diagnóstico, una anemia que no mejoraba después de haberle buscado parvovirus, de haberle buscado hemólisis, de haberle hecho aspirados de médula ósea y no encontrar una causa. En ese momento pensamos en el Chua, se inició un tratamiento y la respuesta fue magistral. Entonces tenemos, la fisiopatología es complemento activado que genera adherencias de microtrombos, microvascular y que puede afectar a todo nivel. Y que puede estar asociado o no a enfermedades graves. Un punto bien importante es cómo hacer el diagnóstico. Yo les hablaba ahorita, debemos pensar que hay mutaciones en los inhibidores de la cascada de complemento, el factor I, el factor H, pero oh sorpresa, solamente en un 50 a un 70% se pueden encontrar mutaciones. Hay descritas más de 20 mutaciones diferentes. Si yo le mando a hacer búsqueda de una mutación, el genetista me va a decir, ¿cuál? ¿Cuál de las 20? Y así se manden a hacer las 20, existe la posibilidad de que estemos ante una nueva mutación. Además, hacer un diagnóstico genético nos llevaría de 3 a 6 meses. Y señores, para entonces corremos el riesgo de ya no tener paciente. ¿Para qué sirve entonces hacer la prueba genética? Bueno, yo les diría, sirve para ver si se documenta la mutación o se encuentran una mutación nueva y ya tienen una publicación segura. O bien, el punto de sugerir altamente que siga con el tratamiento. ¿Ok? Como es lo que hemos estado enfrentando en algunos casos. Las aseguradoras dicen, oye, pues demuéstrame la mutación y yo te sigo pagando el tratamiento. Y entonces en esos escenarios es cuando se manda a medir las mutaciones más comunes. ¿Y a dónde se manda a medir? Al Hospital Clinic, allá en la unidad de nefrología está el doctor Oppenheimer, que es el que tiene el kit y es lo hace de manera más estandarizada en todo el mundo. Ahora, yo les hablo de el complemento. Sí, señores, pero lo que está afectado es el complejo de ataque de membrana, aquel que está pegado a la célula endotelial o a la célula. No se modifican los niveles de C3 ni de C4. Entonces, mandar medir niveles de C3 y C4 resultaría no diagnóstico. Y si el consumo de complemento está presente, entonces pensaríamos más en algún lupus o en alguna glomerulopatía
membrana proliferativa de estos de niños que consumen complementos. Lo que le quiero decir es, no vamos a encontrar consumo de complementos en estos pacientes. Ahora, si le mandan medir el complejo de ataque de membrana, que eso actualmente lo estamos haciendo en el Hospital General de México, ok, se puede, pero no está estandarizado como prueba diagnóstica. Se puede, y lo más seguro es que el complejo de ataque de membrana esté elevadísimo, reflejo de que la cascada de complemento está activa. Pero medirse 13,4 o CH50 va a estar normal. Esto es bien importante. Tenemos la obligación de medir Adams 13. En los pacientes con SHUA, el Adams 13 debe de estar normal. Porque si el Adams 13 sale bajo, menos de 5%, entonces no es un SHUA, es una púrpura trombocitopénica trombótica. De ahí que sea bien importante, porque el manejo es diferente, el tratamiento es diferente, el pronóstico es diferente. Siempre debemos de sospechar cuando hay alteraciones renales y hematológicas y tenemos la obligación de, antes de hablar de SHUA, hagamos el diagnóstico de lo más común, que es el asociado a toxina chija. Muy bien, en este algoritmo diagnóstico yo les quiero resumir entonces cómo tratar de llegar o alcanzar un diagnóstico. Básicamente tenemos 3 escenarios: púrpura trombocitopénica, trombótica. Tenemos que medir actividad de Adams 13. Si la actividad de Adams 13 es menor de 5%, es una PTT, no es un SHUA. En el otro escenario, hay que medir toxina. Si la toxina es positiva, se acabó el algoritmo. Vean cómo lo demás, el cuadro clínico es muy similar. Trombocitopenias, anemias hemolíticas microangiopáticas, cómo hacer el diagnóstico de una anemia hemolítica microangiopática, esquistocitos de HL elevada, disminución o consumo de aptoglobina. Pensar en SHUA cuando tenemos un cuadro clínico como esto, con un Adams 13 normal, toxina chija negativa. Ahí es cuando lo tenemos. Y la otra, pensar en ella. Y la otra, paciente grave que no responde a tratamiento, pensar en un SHUA. Entonces, el SHUA, vean cómo no nada más es de niños. Hablamos de mutaciones, sí, sí, pero hay muchos pacientes que en la primera infancia, inclusive en la adolescencia, están bien, pero ante su primer escenario de estrés biológico, un embarazo, un cáncer o cualquier cirugía incluso, en ese momento, en el momento en que se activa el gatillo de cascada de complemento, ahí es cuando vienen las consecuencias clínicas de estos pacientes. Vean cómo son muchas las mutaciones, la variabilidad es impresionante, pero hasta un 50% no hay mutaciones que se demuestren clínicamente, pero la cascada de complemento está activa. Vean, hay que irse siempre al factor H, al factor I, al factor B o al mismo C3B, que no hay forma de inactivarlo, o trombomodulina. La gran mayoría de las mutaciones, si se lo quieren mandar medir o mandar a hacer con un genetista, pues piensen en un factor H. Pero el mensaje es, no esperemos a tener la mutación para iniciar un tratamiento, porque esta es una enfermedad catastrófica. Es una enfermedad donde el paciente lo van a tener en terapia intensiva, lo van a tener en una unidad de cuidados coronarios o en una área crítica. Generalmente son pacientes que así van a estar. El complemento está activo, pero si medimos el complemento no lo vamos a tener afectado. Esto es una de las diapositivas que a mí me dejó muy claro. El origen fisiopatológico. Vean ustedes, en un sujeto normal, sano, que no tiene SHUA, su sistema de complemento está aquí. Hay una
resfriado común, una gripe, se activa el sistema de complemento. Lo inhibimos, se normaliza. Le da una diarreíta, se activa. Pasa la diarrea, se inactiva. Eso es lo normal. ¿Qué pasa en un chua? En un chua está así. Tenemos una activación superior de la cascada de complemento. Y ojo, la respuesta del complemento es intensa, intensa y pocas veces autolimitable, dado las mutaciones que hay de los inhibidores del complemento. De tal forma que así se inhiba, sigue estando activo, sigue estando por arriba de lo que hay en un sujeto normal. Esta es la fisiopatología. ¿Y qué nos activa todo eso? Cualquier situación. Puede ser un joven, generalmente sí es en jóvenes o el primer embarazo. Vamos a tener que cualquier evento estresante, una paciente con lupus, un embarazo, una cirugía, una laparotomía exploradora, una infección, una neumonía que no mejora, tenemos que puede ser el gatillo que active todo el cuadro clínico. Muchos casos tienen diarrea, muchos casos pueden estar asociados a trasplantes y obviamente de riñón, de médula ósea, son los que van de la mano. De tal forma que esto es lo que vemos habitualmente. Dolor abdominal, edema, daño renal, pero el trasfondo es todo un cuadro clínico muy, muy complejo y muy agresivo. Afecciones pancreáticas, hematológicas, cardiovasculares, renales. Creo que hasta aquí hemos señalado entonces la importancia de sospechar o de pensar en Chua y la importancia de cómo tratar de hacer un diagnóstico. Traje unas diapositivas profeso de embarazo, pensando que la doctora me iba a hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque es muy común. En el Hospital General tenemos 2 casos que hemos llegado al diagnóstico porque eran pacientes jóvenes, embarazadas, aparentemente sanas y que terminaron en la unidad ahí con el doctor Briones en terapia intensiva de ginecología con un HELP que no podía controlarse. El punto aquí es que el embarazo puede estar de la mano del CHUA y generalmente, ustedes saben mejor que yo esto, el HEP es raro, sí, es raro, pero hay que pensar en un CHUA cuando después de haber dado a luz, la paciente sigue teniendo manifestaciones clínicas de gravedad. A la paciente hay que empezar a hemodializar o hay que meterles a máquinas tipo de Mars para ya no solamente dializar el riñón, sino también terapias convectivas hepáticas. Se han documentado alrededor de unos 44 casos en forma de CHUA en embarazo y en la gran mayoría de ellos sí se ha identificado mutaciones. Muchos de ellos son embarazos de primera vez o es el segundo embarazo, pero todos tienen en común esto, un daño renal crónico asociado al HELP. El punto aquí es que tenemos que pensar en una mutación, sí, pero no es criterio, no es criterio. Lo que les quiero dar en mensaje, y lo he enfatizado a lo largo de todos estos minutos, es si tienen un HELP que no responde al tratamiento convencional, bueno, no dudemos en iniciar un tratamiento empírico. Podemos tener la vida de una paciente que se recupere una vez iniciado el tratamiento. Muchas manifestaciones, muchos de ellos terminan en pérdidas fetales. Generalmente hay 1 o 2 embarazos previos y las mutaciones, siempre que tengamos, esta diapositiva me encanta, generalmente el SHUA aparece en el posparto. Aparece en el momento en que hay que, en el último trimestre del embarazo o en el posparto. Mientras que el diagnóstico diferencial, que es el PTT, aparecerá en los primeros 2
trimestres del embarazo. De tal forma que si tenemos una chica embarazada en el primero o segundo y hace manifestaciones renales, es más común que haya un PTT, no lo descartamos. Y en cambio, si tenemos un HELP o una preeclampsia severa, lo más probable es que no sea un PTT, sino más bien un HELP. Bueno, vamos al tratamiento. Hemos hablado ya, creo que ya son expertos de la fisiopatología de Chua. Sobre tratamiento, esta primera diapositiva. Tradicionalmente, a los pacientes con síndrome urémico hemolítico se les ha manejado con plasmaféresis. Esta experiencia que hay en la literatura es que la plasmaféresis tiene un uso muy limitado en caso de Chua. No así en una PTT, no así en un SAF, no así en un lupus, pero en Chua, como les voy a demostrar en un siguiente estudio, poco efecto vamos a tener. Generalmente, si hay daño renal, pues hay que dializarlo, sí, y podemos dializar ahí al paciente. Hay un trabajo muy bonito de la doctora Noris, una italiana que sabe mucho de esto, que quizás sea la experta mundial en Chua, en donde hizo la búsqueda intencional de Chua en jovencitos que tenían insuficiencia renal, que estaban en hemodiálisis en las unidades y sin una causa aparente. Ella encontró al menos un 2% de pacientes que tenían Chua y que había sido la causa de su insuficiencia renal. De tal forma que aquellos nefrólogos que tengan una unidad de hemodiálisis, o si ustedes como internista tienen a ese paciente con insuficiencia renal de origen incierto y es joven, pensemos en Chua. Sobre los trasplantes, cuidado porque el trasplante, si es de vivo relacionado, existe la posibilidad de activar mucho más el Chua. Si se va a hacer un trasplante en ellos, que sea de donante fallecido, que sea la persona lo menos parecida a él, para que la cuestión genética no vaya a activar. El primer caso que yo vi de Chua fue en un paciente en mi estancia en Barcelona, un paciente que se trasplantó, un chico de las Islas Baleares, joven, de unos 22 años, que se trasplanta y generalmente cuando uno se hace cuando se hace un trasplante, pues todo el mundo espera que empiece a orinar al otro día, la felicidad, la alegría, pero oh, sorpresa, no orina, no recupera. Inmediatamente pensábamos en un rechazo, se hicieron estudios, todo negativo, se le empezó plasmaféresis, no mejoraba, no mejoraba, no mejoraba. Se hizo una biopsia a los 10 días del post-trasplante y había microangiopatía trombótica. En ese momento iniciamos el tratamiento y empezó a orinar, empezó a mejorar la función renal. De ahí la importancia de tener la sospecha clínica. Plasmaféresis, vean, si le damos plasmaféresis o si no le damos plasmaféresis, ¿cuál es la probabilidad de muerte? A un mes, igual les va si les da o no les damos plasmaféresis. Y a los 6 meses, vean, la probabilidad de morir de estos pacientes es de más del 50%, aún con la plasmaféresis. Conclusión, para Chua, plasmaféresis no funciona, no es el tratamiento. No gastemos tiempo, no gastemos dinero, no sometamos a un paciente a mayor riesgo inmunodepresor asociado a las plasmaféresis. Hace unos años se desarrolló una molécula, estamos viviendo una época fantástica en la medicina mundial. Se piensa en una molécula, se construye la molécula, se aplica la molécula y se curan las enfermedades. Estamos ante el escenario de los fármacos biológicos.
biológicos. Y así han surgido una infinidad de medicamentos. Rituximab es uno de ellos, Belatacept es otro de ellos, Infliximab, todos los biológicos que se han pensado, se han desarrollado, se han construido por biotecnología y así fue como surge el eculizumab. El eculizumab es un anticuerpo que fue modificado en las regiones variables y entonces tiene la capacidad de bloquear el complejo de ataque de membrana. Ya no tenemos mutación, o tenemos, mejor dicho, quien pare la cascada del complemento. Pues sí, sí lo tenemos, porque podemos bloquear el complejo de ataque de membrana y el daño que está haciendo el complejo de complemento se detendrá. Se detendrá. Y para eso traigo las siguientes diapositivas. Vean cómo eculizumab es un anticuerpo monoclonal, inhibirá al complejo de ataque de membrana. ¿Qué es lo que hace? Bloquea, simplemente hace una labor de competencia y entonces al bloquear evitará que el complejo de ataque de membrana continúe activado de forma perpetua. Este es un trabajo de un grupo de jóvenes biotecnólogos de Estados Unidos. Allá en el año 2003 pensaron en la molécula y tardaron 6 años en desarrollarla para que en el año 2009 fuera publicada la primera experiencia en el New England sobre el uso de eculizumab en pacientes con microangiopatía trombótica y CHUA. A partir de ahí se empezaron algunos ensayos clínicos. La realidad es que hay 4 ensayos clínicos muy robustos y uno recientemente en trasplantes con diferentes resultados que los voy a presentar más adelante. Hoy en día es un medicamento que está aprobado por la FDA para 2 entidades muy importantes. CHUA, síndrome urémico hemolítico, pero también en anemia paroxística nocturna, que ese es otro tema, ese sí es muy de pediatras. Y ahí sí tendría que hablarle, a lo mejor iba a ser mi papá, ¿verdad? Bueno, experiencias, 4 ensayos clínicos. Vean cómo la N es pequeña y son multicéntricos. Ahorita estamos tratando de traer un ensayo clínico aquí en México, ahí al Hospital General, para tratar de, se hicieron unas modificaciones en la molécula para mejorar la vida media. Hoy en día el tratamiento es semanal o quincenal, depende, son aplicaciones intravenosas donde hay que darlo al principio es semanal y luego cada 15 días. Ahorita la molécula ya surge, ya está por iniciar, es una molécula que se ponga mensualmente. Eso obviamente va a dar calidad de vida y bueno, vamos a tener la posibilidad de aplicar un tratamiento mucho más cómodo para los pacientes. Estos 4 estudios se diferencian en varias cosas. Este es en adultos, en amarillo en adultos, y estos en pediátricos. Algunos ya con daño renal bien definido, otros con un daño renal incipiente que va empezando, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? 4 ensayos clínicos con 4 poblaciones que tienen CHUA, pero con escenarios clínicos diferentes. Beneficio del tratamiento, sí, se logra una inhibición completa y sostenida de la cascada de complemento. Vean ustedes, esta es la cuantificación del complejo de ataque de membrana. Eso que lo podemos medir en la orina, lo podemos medir en sangre. Nosotros lo hemos estado haciendo en orina, es un estudio que se puede hacer por ELISA, relativamente sencillo de hacer. Vean cómo la administración de eculizumab, el complejo de ataque de membrana, a los días, al tercer, cuarto día, ¡pac!, se cae. Lo cual nos revela que sí se está inhibiendo la cascada de complemento. El complejo de ataque de membrana se mantiene bajo y bloqueado por hasta 100 días. Ahora, clínicamente, ¿cómo lo vemos? Mejoría inmediata de los marcadores hematológicos. Vean este caso. Estas son las plaquetas. Recuerden, cursan con trombocitopenia. La administración de eculizumab
logró en la primera semana una recuperación absoluta de los niveles de plaquetas y de manera sostenida. Uno de los casos más dramáticos que me ha tocado ver es una chica joven con una anemia y una trombocitopenia que no recuperaba. De enero al mes de junio eh, había sido hospitalizada 9 veces y lo único que se hacía era transfusión y aféresis, transfusión de sangre y aféresis plaquetarias. Así entraba, a la semana se iba y regresaba otra vez con anemia, a pesar de tener dosis muy altas de eritropoyetina. Cuando la conocí a ella, pues sí, la chica estaba cansada de tantas hospitalizaciones. Y bueno, se inició un tratamiento en el mes de agosto y fue la recuperación increíble en hemoglobina y en plaquetas. Y esto es, vean, es sostenido en el recuento plaquetario desde la primera, segunda semana. Y esto se demostró en los 4 ensayos clínicos que se tuvieron. En todos ellos hay una mejoría de los niveles de plaquetas y así como de la anemia. Se recupera la anemia hasta más del 80 o hasta 90%, evitando con ello estar transfundiendo aféresis y paquetes globulares. ¿Qué pasa con el riñón? Estas son las siguientes diapositivas me encantan porque tienen que ver con la función renal. Vean cómo estos son pacientes pediátricos que se sospechó Chua, recién debutaban con daño renal y se inició el tratamiento inmediatamente. Vean cómo la tasa de filtrado glomerular se recuperó a la primera semana ya en 15 mililitros minuto, a la segunda semana 30, al mes ya andaba en 45 y se mantuvo a lo largo del estudio en un 60 mililitros minuto. Son chicos, niños, entre un promedio de 8 años, que ya no necesitaron dializarse. Con tratamiento pudieron estar libre de diálisis. Y únicamente son administraciones, en estos casos, quincenales. Ahora, vean cómo esto es sostenido en la tasa de filtrado con un promedio que es alrededor de 30, suficiente para mantener al paciente libre de diálisis. Ahora, ¿qué pasa en aquellos pacientes que ya tienen cierto daño, que ya tienen un poquito más de tiempo, que ya se están dializando? Bueno, al inicio, pues obviamente no se ha administrado con la plasmaféresis. Vean aquí, no se tiene respuesta a pesar de hasta 6 semanas. Vean, sí, mejoría a pesar de la plasmaféresis. Son pacientes con ya daño renal. Se inicia el tratamiento con eculizumab y vean, la tasa de filtrado glomerular se logra mejorar de una manera muy significativa, a tal grado que los pacientes que ya se estaban dializando no era necesario continuar con las diálisis, ya con una tasa de función renal recuperable. ¿De acuerdo? Y esto se prolongó por varios tiempos. En aquellos que el daño renal ya era muy severo, que ya tenían obviamente ya un año, más de un año en diálisis, pero se sospechó Chua, se les dio tratamiento. Bueno, esto es con plasmaféresis, vean cómo la recuperación aquí es nula, sino todo lo contrario, va deteriorándose más la función renal. Y con el tiempo empezamos a tener una recuperación, no llegamos a cifras de que vivan libre de diálisis, pero pues sí, 10 mililitros minuto, ya el paciente empieza a orinar un poco, empieza a eliminar moléculas de alto peso molecular cuando previamente ni siquiera ya orinaba. Bueno, mientras más rápido, el consejo ahí es, mientras más rápido iniciemos el tratamiento, mejor respuesta clínica se va a tener. Mientras más rápido se inicie el tratamiento. Tenemos entonces la seguridad. ¿Qué tan seguro es esto? Bueno, vean, los porcentajes de recuperación son bastante buenos.
Mientras más temprano se inicie el tratamiento, mientras más tarde se inicie el tratamiento, sí hay una recuperación, pero no es tan majestuosa ni tan espectacular como si lo iniciáramos así. Porcentaje de pacientes que ya no necesitaron dializarse, vean, más del 80% con tratamiento con eculizumab. Bueno, ¿qué pasa con hasta 2 años? El tratamiento es sostenido, ¿de acuerdo? Estos son parte de los mismos estudios y el mensaje es el mismo. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? Se ha tratado de evaluar la eficacia del eculizumab en otras entidades, como puede ser la glomerulopatía por C3, como puede ser las glomerulonefritis membrano proliferativas. En estos escenarios empiezan a haber ya estudios clínicos y, por ejemplo, yo les puedo decir que en algunas glomerulopatías asociadas a C3, la respuesta es bastante buena. Asimismo, también hay historias de no efectividad. Yo les puedo decir que hay un ensayo clínico donde ha intentado darse eculizumab como una terapia de inducción pretrasplante, pero no es tan eficaz como timoglobulina o basilizumab en los pacientes que se utiliza como terapia de inducción, excepto si tienen chua. Entonces, ¿qué esperamos una vez que se inicia el tratamiento? Que en las primeras 2 semanas se tenga una mejoría significativa en la cuestión hematológica y en calidad de vida. Que se espera al mes una recuperación de la función renal y menor lesión microangiopático. A los 6 meses que se mantenga como lo hemos alcanzado, que tenga una adecuada función renal, una adecuada función hematológica. Y a más de 2 años que los pacientes puedan seguir estando libres de diálisis. Vean algunos ejemplos publicados en pediatría, no solamente recupera función renal y hematológico, tenemos estos casos publicados como niños que tienen lesiones de microtrombos en los deditos distales, que a pesar de la plasmaféresis no mejoraron, con la administración del eculizumab, estos daños vasculares por los microtrombos, recuerden, es una enfermedad sistémica, se autolimitó y bueno, queda una mano parcialmente funcional. En algunos casos, vean la anemia o la microangiopatía trombótica que afecta la piel, la presencia de estas úlceras recurrentes, persistentes, que parecerían varicosas, pero la realidad es que se hace la biopsia de piel y lo que hay es microangiopatía vascular. La administración de eculizumab parece dar una recuperación, una cicatrización de las lesiones. ¿Qué tan seguro es? Bastante. Yo sí les digo, muchos se quejan de cefalea al principio, la primera semana. Cefalea que con un gramito de tafirol, de paracetamol, se controla bien. Algunos pacientes ese día ya se premedican, el día de la administración ya se toman su tafirol y ya llegan y ya está. ¿Ok? Algunos llegan a tener diarrea, no me ha tocado ninguno. Cuadros de nasofaringitis, como cuadros gripales, y ojo con esto, cuando ya sabemos que tenemos un chua, cuando hay una gripe, nos ponemos a temblar, porque cualquier enfermedad infecciosa nos va a volver a activar todo a pesar del tratamiento, ¿ok? Y hay que estar vigilando por si es necesario subir la dosis. Sí es importante señalar que tenemos que vacunar al paciente antes de iniciar la administración del eculizumab. Es altamente recomendable dar una vacuna anti-meningococo. Esta vacuna, a través del laboratorio que consigue el medicamento o distribuye el medicamento, pueden conseguir la vacuna. Esta es una vacuna que es difícil encontrar aquí en el país, pero si tienen un paciente en terapia intensiva que
no está respondiendo al tratamiento convencional, sospechan Chua, bueno, pueden ir poniéndole la vacuna antimeningocócica, en lo que se confirma el potencial diagnóstico y luego ya cuando llega el Eculizumab, el tratamiento ya está. ¿Se puede dar un antibiótico como ciprofloxacina de manera profiláctica? Sí, de hecho yo lo he utilizado unos días para tratar de evitar alguna afección ahí a nivel del sistema nervioso central. Ya casi las últimas diapositivas para empezar a contestar preguntas. Tenemos que hacer un diagnóstico clínico rápido y un tratamiento que de preferencia tiene que ser pues, lo más rápido posible. Ya les demostraba cómo en la medida que iniciemos el tratamiento tendremos mejor pronóstico y recuperación renal y hematológica. Ya concluimos con esto. El Chua requiere una elevada sospecha clínica. Chua diagnóstico es del internista, no es del nefrólogo, no es del hematólogo, es del internista. Dos, debemos de pensar en Chua en cualquier situación grave que se sale de lo común, enfermedades catastróficas que no tienen el comportamiento común, que le hemos buscado por todos lados y no encontramos una respuesta. Yo les diría el manejo empírico, una dosis de Eculizumab o dos y la recuperación la tienen que ver en una semana, en unos cuantos días. Si no recuperó, híjole, pues a lo mejor le pueden dar el beneficio de una, dos o más dosis, y si no recupera, pues a lo mejor es otra cosa, ¿vale? No es necesario pedir pruebas genéticas, enlentecerían el diagnóstico, además de hay muchas mutaciones, y finalmente hoy en día contamos con un diagnóstico y un tratamiento que está en México. Somos afortunados, no todos los países tienen este tratamiento, es un tratamiento de avanzada que lo podemos tener en el país como si estuviéramos en Estados Unidos, en Europa, que se llama Eculizumab. Yo les agradezco su tiempo, perdón por interrumpir la comida, pero bueno, se los agradezco mucho. Bueno, momento, doctor Víctor Lagarza. Falta el café. Falta el cafecito y luego ya preguntamos. No. A ver, doctor Víctor de la Garza, por favor. Qué bárbaro, qué entusiasmo. A ver, adelante. Dos, tres cositas. Claro. ¿Qué es eso de Adams? ¿Esa prueba se hace aquí en México? Sí, se hace en México. De hecho, la tenemos aquí en el hospital, en el Grupo Ángeles se tiene. Si en un momento dado se lentes un poco a través del distribuidor, ellos hacen la prueba Adams gratuita. El Adams 13 es una molécula que evita la formación de microtrombos naturales. En el caso de una PTT, son pacientes que tienen bajos niveles de Adams 13, entonces son pacientes que hacen microtrombos, pero no se debe al Chua, sino al déficit de Adams 13. Y se pide así, favor de cuantificar actividad de Adams 13. Si es menor del 5% es una PTT, si es mayor del 5%, pues es un Chua. ¿Cómo se llama el medicamento comercialmente? Soliris. Por ahí creo que ya vi. No, pero aquí no viene el nombre comercial. No, Alexion es la casa comercial. No, Alexion. La casa comercial es Alexion y el medicamento se llama Soliris, el nombre comercial. ¿Cuánto vale la dosis? Dosis, costos, bueno, es un tratamiento caro, es un tratamiento bastante caro, pero bueno, estamos en el Hospital Ángeles del Pedregal, entonces la gran mayoría de los pacientes pues tienen un seguro de gastos médicos y pueden acceder a través de él. Última cosa, aprovechando que tenemos una genetista aquí, la doctora Espuru, me gustaría si puede hacer algún comentario. Pero por otro lado, algo que está mejorando mucho es con estos secuenciadores de nueva generación, ya no se tarda tanto el resultado y generalmente piden, claro, el que es más frecuente. Si el que lo vas a encontrar en un 60% de los casos que en donde sí los vas a encontrar, pues
lo que puedes hacer es ir pidiéndolos en orden de frecuencia. Ujú. Ya no se tardan tanto como antes. Y sí, es una parte en donde sí se está trabajando mucho porque es que el complemento es muy complejo, incluso desde el punto de vista génico. Pero sí lo podemos pedir. Conste que no fui yo, Es ¿eh? un sacrilegio, ¿eh? Tomar Eso, una eso. copa y no Es de buena suerte, Sí, usted no se preocupe. sí lo puedes pedir, que te traigan la botella. Yo no No, lo no, paso, no, mano. no es para tanto. Pero sí, muy interesante. Y no hay nada nuevo aparte de lo que usted mencionó con respecto a genética, a pruebas genéticas. Pero en algunas familias en donde hay más de un paciente que lo ha presentado, es muy importante tenerlo porque incluso puedes prevenir, puedes hacerlo desde que están chiquitos y ya saber a quién le va a dar y a quién no. Sí, a lo Perdón. mejor yo quisiera hacer un último mensaje. Cuando la experiencia que yo Me tengo aquí en regalas café y me lo México dejas junto a mi voz. es buena siempre y cuando trabajemos de la mano con Alessio. En este caso, ustedes tienen a Eleazar ahí. Yo les recomendaría tener su número de celular cuando tengan la sospecha. Ellos actúan de una manera muy rápida. El laboratorio apoya, les consigue las mediciones gratuitas del Adams 13, les consigue la vacuna antimeningocócica y el medicamento lo tienen en no más allá de 24 o 48 horas. Y se puede administrar ahí mismo en terapia intensiva. Sí es un medicamento costoso, pero creo que la vida de un paciente depende de su administración. A lo mejor uno puede decir, ¿qué ponemos en la balanza? Estar el paciente en diálisis, ¿qué es más costoso? En diálisis, eritropoyetinas o un medicamento que lo puede mantener libre de todo esto. Yo creo que ante este escenario sí es muy importante pensar en el tratamiento. Perdón, duración del tratamiento, doctor. Híjole, buena pregunta. Los estudios clínicos que se tienen, el seguimiento es a 2 años. La experiencia que se tiene a nivel mundial es que mínimo tratemos de dar 2 años y luego le echamos la bendición al paciente porque se puede suspender, sí, se puede suspender y el paciente volver a su vida normal. Pero si ese paciente se somete a otra situación estresante, a otro embarazo o a una infección severa, Chuba se puede volver a activar y hay que volver a empezar. La experiencia en trasplante es tratar de que si se va a trasplantar el paciente tenga Eculizumab en su herramienta terapéutica. Porque después del trasplante puede activarse todo Chuba. Sí, doctora Espero. Habitualmente lo pagan solo los 2 primeros años, ¿cierto o no? O sea, si hay una reactivación por una infección, que una infección, bueno, en esta ciudad es lo de todos los días, ¿se lo vuelven a pagar? Bueno, El sistema de salud, me refiero, las mutuas y esto que tienen en Europa. Sí, sí, lo vuelven a pagar. De hecho, a veces lo que piden es tratar de tener la documentación genética. Entonces, vaya, yo les enfaticé, no lo necesito yo las pruebas genéticas en ese momento, pero sí, míransela, a largo plazo puede justificar ante un seguro de gastos médicos, una mutua, etcétera, la administración del medicamento, porque hay un trastorno genético ahí. ¿Alguna otra pregunta? Sígame, doctora, por favor, Jennifer. Me llamó la atención lo que comentaba que en población joven en diálisis encontraron que el 2% tenían esta enfermedad. Si esto lo extrapoláramos a México, calculamos que requerirían de diálisis en este momento, se les dé o no se les dé cerca de 150,000, 120, 150,000. Vendrían siendo como 2,500 y en diálisis no agudos. ¿Cuál sería el costo si yo quisiera darlo? Porque pues ya estamos sumando, o sea, desafortunadamente el sector salud cada día tiene menos recursos, ¿no? Menos del 6% del Producto Interno Bruto se va a salud. Y pues estamos dando recursos para una élite y estamos dejando sin atención a otros. Pero ¿cuál sería el costo si esos 2 años
por lo menos esos 2.500 que lo requieren y él estuviera a quedar, ¿a cuánto ascendería el costo? Híjole, no tengo un estudio de costos que me lo pueda sustentar así una referencia. Lo que sí le puedo decir es que aquí en México no tenemos un estudio de escrutinio en población con enfermedad renal crónica de origen incierto. Creo que por ahí tendremos que iniciar, porque no todos los que tienen una causa incierta de enfermedad renal van a tener CHUA, pero si hacemos la búsqueda intencional, creo que ya tendríamos una información de estimación de costos. Hoy en día, usted lo sabe bien, doctora, el costo de la terapia sustitutiva, los estimulantes de eritropoiesis, los antihipertensivos, los medicamentos, inmunosupresores que a veces van de la mano, pues hacen que una enfermedad renal sea una enfermedad catastrófica en términos de costos. Yo manejaría más bien, tenemos un paciente que no tenemos una causa aparente y que potencialmente es joven y que potencialmente puede vivir sin diálisis, pues bueno, yo creo que este tipo de enfermedades huérfanas siempre tenemos que tener un apoyo. Finalmente, los costos de un tratamiento, sí sabemos que las políticas de salud pública van a la inversa de lo que es las enfermedades de este tipo. Pero vaya, siempre se tienen que hacer las gestiones. Sabemos que en este momento a lo mejor el medicamento no puede estar en acceso para todos los pacientes, pero para aquel que sí lo tenga, creo que estamos en un hospital donde podemos tener pacientes de ese tipo. Sí, doctor. Excelente plática, doctor. Felicidades. Gracias. Llevando el tema a nuestro hospital, creo que llega la plática en un momento oportuno. Totalmente. Aquí está Fernando. El mes pasado tuvimos un caso de un SHU atípico asociado a una quimioterapia. Pero cada vez en el hospital, con el afortunado aumento de trasplantes renales que se están llevando a cabo, no es lo que quisiéramos, pero realmente en este año llevamos lo que se llevaría, corríjame, doctor Sánchez Becerril, el total del año pasado ya se alcanzó a mitad de este año, incluso más. En el escenario del trasplante seguramente vamos a ver aquí en Ángeles Pedregal esta patología, en donde se hace todavía más difícil diagnosticarla porque muchas veces se limita a riñón únicamente, ¿no? Corríjame si no estoy mal. A veces simplemente es un rechazo, como su caso cuando nos lo platica, pero que no se acompaña de trombocitopenia, no tiene anemia hemolítica microangiopática y se diagnostica a través de una biopsia al final. Hace más complejo el caso. Y el otro escenario por el que vamos a ver más casos de esta enfermedad, pues va de la mano con la epidemiología nacional y es precisamente el aumento de los casos de cáncer. El caso que vivimos aquí en el hospital fue un caso de un hombre de 52 años con cáncer de próstata metastásico que recibió un fármaco que clásicamente no se relaciona con SHU atípico, que es docetaxel, ¿no? Y que en esa fecha nos dimos la tarea de buscarlo. A las 24 horas de hidratarlo con varios litros de líquido no mejoraba. Una semana antes, creatininas en 1, hemoglobina en 12 y una semana después de la aplicación de docetaxel, creatinina en 10. Creatinina en 10, trombocitopenia severa y anemia microangiopática, anemia hemolítica microangiopática. Y recuerdo el caso porque qué bueno que están ustedes como residentes, bajamos a ver el frotis juntos y vimos esquistocitos en el frotis de sangre periférica. Ese paciente solicitamos toxina Shiga, solicitamos ADAMS-13, le dimos plasmaféresis ante la falta del diagnóstico bioquímico oportuno y por la idea de no retrasar el tratamiento. Recibió plasmaféresis, no mejoró en los primeros días, recibimos los laboratorios toxina, ADAMS-13, cerca de 7 días después, tardó un poquito, pero antes el paciente mejoró. Comenzó a mejorar un poco, detuvimos plasmaféresis, en algún punto contactamos a Eleazar con la intención de que si no mejoraba con plasmaféresis y el ADAMS-13 era normal, la toxina negativa, valorar dar eculizumab. Al final no fue necesario, pero en el escenario del Ángeles Pedregal, donde seguramente va a haber más trasplantes conforme pase el tiempo, ojalá así sea, y donde va a haber más casos de cáncer, ojalá no sea así, pero la epidemiología dice que así será,
seguramente vamos a ver más casos de microangiopatía cada vez, ¿no? Cada vez más, y la clave sería, como lo dice el doctor, diagnosticarlo. Un punto importante, también corríjame, porque seguramente usted ahorita es experto en el tema, el año pasado o antepasado se notificó el primer caso de una familia con síndrome hemolítico urémico familiar que pudo ser destetada de eculizumab. Si no mal recuerdo, fueron 12 meses, poco más, pero parecería que en algunos casos podrían destetarse y no podrían requerir el tratamiento a largo plazo. Digo, era un país, no recuerdo cuál, cuando leí el artículo, pero obviamente el sistema de salud de ahí lo aportaba en administraciones mensuales o quincenales, pero algo que sí ha documentado, como ya lo decía, es que puedan salir de la necesidad de plasmaféresis. Muchos dependen de plasmaféresis, van a requerir plasmaféresis mensuales o quincenales cuando no hay otra cosa que hacer, y el eculizumab los libera, los desteta del tratamiento. Ojalá se pueda utilizar en México después, ojalá sus costos mejoren y ojalá Alexio nos pueda ayudar cuando vengan los casos. Bueno, Sobre la pregunta, algo- sí hay familias documentadas en Brasil, en España, en Canadá. En México, el grupo de Guadalajara del Hospital Civil, están tratando de hacer el análisis genético por ahí, pero aún no está publicado. Realmente confirmados, diagnosticados y tratados en México son todavía muy pocos los casos. Creo que yo me he topado en dos situaciones donde se tiene el diagnóstico, pero no se tiene recursos. Pero obviamente el contexto es diferente en el Hospital General de México. Y ustedes conocen bien el contexto de un hospital público. En cambio, no me digan eso en el Hospital Pedregal, hombre. no, el hospital está en el Pedregal, los pacientes vienen de todos lados, ¿eh? No, Hasta del general vienen a veces. Bueno, Ya el último comentario. al- Recientemente leí un artículo, un case report de una revista de un hospital que está por allá en Santa Fe, y describían el caso clínico de un Chua y nunca en la discusión señalaron Chua. Se enfocaron a PTT aún teniendo Adams 13 elevado. Entonces, tengo ganitas como de escribir una carta editorial, pero vamos a ver si lo hago pronto. bien. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Comentario Doctor de Sánchez que- Becerril, de por que favor. Los casos que hemos tenido, dos aquí, que posiblemente hubiesen sido, porque los parámetros de marcadores que se hicieron aquí fueron indicativos de SHUA, el seguro, estando asegurados los pacientes, aún estando en este hospital, no fueron Sí, se aceptados. requiere mucha gestión. Lo que pasa es que los seguros, estar asegurado, perdón que haga el comentario, no quiere decir que estés asegurado indefinidamente y por millones de pesos. Entonces hay quien dice, estoy asegurado por 1 millón de pesos, doctor, hágame lo que quiera. Y en la primera semana ya no tiene 1 millón de pesos. No, en Chua O en sea, una semana. entonces, eso de estar asegurado, pues ya tienen que ser seguros pues Complicados. altísimos, ¿no? 15, 20, 30 millones De dólares. o de no límite, ¿no? Que los hay también. Bueno, ¿algún comentario más que quieran hacer o algo? ¿No? ¿Todo el mundo satisfecho con el alimento y con la plática? Pues vemos un aplauso al doctor Rafael Valdés Ortiz, por favor. Muchas gracias. Muy amable. Espero haber cumplido las expectativas. Gracias.